Hola a todos, me da mucha pena que nos hayamos demorado tanto con los problemas técnicos, espero que ahora sí todo esté bien. Bueno, además de no conocer bien la plataforma, bueno, resulta que me estaba conectando con otra cuenta por error mío y entonces, bueno, por supuesto ahí era mucho más complicado todo. Este, Voy a confirmar que todo está bien para arrancar en firme, les pido disculpas y les aseguro que voy a intentar compensarlo. Eh, Linda. Aló, me conecté, entré, veo, dice que hay tres personas en vivo, alguien me escribió por el chat, yo no puedo todavía, pero por lo menos una persona sí puede. Mencheli dice hola, ¿tú me ves? Ajá. Bueno, voy a arrancar, ojalá que los demás también puedan escribir. Voy a arrancar en firme, si tú no me escribes y no me llamas, yo sigo. Chao. Bueno, miren, voy a arrancar la intención, y les voy a pedir que vayan avanzando con la presentación. La intención de la charla es un módulo de asesoría técnica, como dice el programa. Entonces, la intención de la charla es un módulo de asesoría técnica, es una charla que va a intentar colaborar, digamos, en conectar los diferentes áreas temáticas y de conocimiento desde una perspectiva que, bueno, que ustedes son líderes jóvenes, comprometidos, por supuesto, con el país, con sus comunidades, con sus departamentos, con sus provincias, con sus ciudades, con sus instituciones, con sus partidos. Y lo que yo conversé con el equipo de Reflexión Democrática era que una gran oportunidad para el programa, tanto en este componente virtual como en el futuro componente presencial, es que cada uno de ustedes hiciera una campaña que yo voy a llamar una campaña de cambio. En general, esta es mi introducción, cuando pensamos en campañas, pensamos siempre en campañas electorales. Y yo voy a intentar convencerlos de que las campañas son mucho más que esto, eh, y de que los proyectos de cambio que naturalmente existen, bueno, para transformar cosas en una dirección u otra, son campañas en sí mismas también, ¿de acuerdo? Son campañas, bueno, porque también son procesos comunicacionales en los que buscamos convencer a algunas personas de que lo que nosotros estamos proponiendo es lo mejor. En las campañas electorales, bueno, es muy sencillo, pues estamos buscando convencerlos de que nuestro candidato es el mejor. Pero en las campañas asociadas a proyectos de cambio, lo que estamos buscando es materializar que nuestros proyectos de transformación, eh, a ver un segundo, ok, perfecto, era solo que me asusté que no se fuera a escuchar, que los proyectos de transformación que nosotros estamos buscando llevar adelante sean bien comunicados, tengan el suficiente apoyo ciudadano, en ocasiones hagamos presión a los actores a los que necesitemos hacer presión para que se puedan llevar adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasando a la presentación, voy a tratar de ver cómo puedo ver ambas cosas al mismo tiempo. Esperen un segundito. Perfecto. Entonces, pasando a la presentación, yo me voy a la número 2. A ver cómo hago aquí esto. Perfecto. Me voy a la número 2, donde planteo un propósito que, aunque sea muy parezca ambicioso, yo creo que al final un proyecto como el que Reflexión Democrática está llevando adelante, de fortalecer capacidades de altos funcionarios jóvenes, tiene que ser que ustedes generen cambios en sus comunidades e instituciones. Eh, yo me dedico al mundo de las campañas, tanto políticas, gubernamentales, de partidos, de gobiernos, y me pareció, cuando me hablaron de este programa, de que cada uno de ustedes, ese sería un objetivo ideal, aterrice todos los conocimientos del programa en un proyecto de cambio en sus comunidades e instituciones. Paso a la número 3, digamos la que tiene vamos a llamarlo así, un cierto
cuadrado en el centro que habla de proyectos de cambio y a lo largo de varias charlas, comenzando hoy con una visión general, deberíamos tocar estos cuatro temas, ¿no? Un tema de mucho énfasis en la asesoría de ayudarlos a desarrollar, a diseñar un proyecto de cambio, donde por supuesto, bueno, ahí dice términos de más, por supuesto tenemos que definir con mucha claridad qué queremos lograr y qué deseamos cambiar. Y eso puede ser algo pequeño o que pareciera pequeño en muchos casos, pero vamos a conversar de esto con calma luego, pero pudiera ser la posibilidad de conseguir un presupuesto para algún programa social particular, pudiera ser conseguir el apoyo de algún actor político para beneficiar a cierto segmento de la sociedad, como por ejemplo construir una casa de la cultura para ancianos en mi ciudad, o para adultos mayores, como es el término quizás más apropiado. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de cambio es de el deseo tangible de transformar una realidad y conseguir el apoyo de otros actores institucionales y ciudadanos para que ese proyecto se pueda llevar adelante, ¿sí? Entonces, les doy varios ejemplos de proyectos de naturaleza similar con jóvenes también en otros países como que me imagino que pudieran ejemplificar de lo que estoy hablando. Un joven chileno, el cual tuve el gusto de asesorar, él quiere que desarrolló un proyecto para que el Ministerio de Educación avalara la práctica del rugby, ¿cómo se dice?, en escuelas públicas, ¿sí? Entonces, bueno, era un proyecto de cambio asociado a una institución con un fin muy concreto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando él diseña ese proyecto, tuvo que utilizar todo un cúmulo de conocimientos muy similar al que ustedes van a estar teniendo a lo largo de las diferentes charlas. U otros jóvenes en otro país me pidieron ayuda para un proyecto de ver cómo tanto los actores institucionales como también los empresariales los ayudaban con un programa de apoyo a ciudadanos indigentes. Y todo esto también quiero, porque a la vuelta de la esquina en Perú hay elecciones. Lo más, ¿verdad? En 18, bueno, si calculo bien, aproximadamente en año y medio. Muchos de ustedes muy probablemente van a ser candidatos o van a estar apoyando candidatos o van a estar inmersos en campañas, ¿de acuerdo? Entonces, también en esa perspectiva, yo quiero plantear que para mí una de las mejores maneras de posicionarse como candidato a cualquier cargo que alguno de ustedes esté pensando, una de las mejores maneras, además, digamos, de la preparación, de la experiencia, de la trayectoria, una de las mejores maneras de llegar a la campaña es habiendo transformado algo en su comunidad. Porque eso les va a dar una narrativa, una legitimidad de decir, no solamente en la campaña, de que ustedes están buscando el cambio, sino poder pararse en la cancha, dijéramos, y decir, ya yo he hecho cambios en mi comunidad. Entonces también quiero que piensen en este tipo de cosas en esa perspectiva. Entonces, a lo largo de la charla de hoy y de las próximas charlas de asesoría técnica, también quiero que conversemos sobre el tema de opinión pública, y siempre asociado al proyecto de cambio. Por supuesto, también a nivel conceptual, pero siempre pensando en el proyecto de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué piensan los vecinos sobre ese problema? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Cuáles son las causas del problema? Entonces, en la medida de lo posible, uno debería utilizar ese tipo de instrumentos para saber cómo construir mi campaña. Por supuesto, mi campaña tiene que buscar, tiene que tener una estrategia de comunicación, tiene que definir un mensaje que intente convencer y convocar a la gente, tanto para efectos de plantearles de que el proyecto que estamos buscando llevar adelante es positivo, como para, insisto, también comunicarnos con los actores institucionales, de tal manera de persuadirlos a participar de nuestro proyecto, aprobarlo o tratar de, a través de la comunicación, ejercer la suficiente presión para obligarlos a actuar en alguna dirección. Y cuando hablemos de movilización, y luego hablaremos de esto con calma, pensaremos, ¿no? Dependiendo de quiénes están a favor y quiénes están en contra,
Bueno, pensaremos si es posible conformar una coalición a favor del proyecto que queremos llevar adelante y pensaremos cómo podemos comprometer a la gente y movilizarla para que nos ayuden a ejercer presión. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, espérenme un segundo a ver aquí para ver el chat. Bueno, por ahora pareciera que todo bien. Entonces, paso a la siguiente, donde comparto una definición mínima de lo que es política. Yo tengo no la impresión, tengo la hipótesis de que este es un programa que en alguna medida, por supuesto, les proporciona a ustedes capacidades técnicas, digamos, para llevar adelante con mayor habilidad proyectos de políticas públicas, pero también en alguna medida les transfiere capacidades políticas, en la medida en que entendemos que, bueno, que la política no son solamente una vez más las elecciones, la política es, digamos, el acto por excelencia del proceso de tomar decisiones como sociedad en función de un conjunto de prioridades. Y esta definición mínima, cuando ustedes piensen en el tipo de cosas que a ustedes les gustaría cambiar en sus comunidades o en sus instituciones que pueden ser gubernamentales o políticas, alguno de ustedes me pudiera decir, bueno, mira, es que a mí lo que me gustaría es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es trabajar en mi partido, en mi comunidad, para que el partido fortalezca su marca. Bueno, también puede ser. Eh, pero cuando hablamos sobre todo de proyectos en las comunidades, el gran desafío es que lo que nosotros le planteamos al conjunto de la comunidad se convierta en una prioridad, ¿sí? Porque ese es el tipo de razonamiento que tenemos que tener cuando pensamos un poco en política, porque si nuestro deseo, nuestro proyecto no es prioritario para un conjunto de actores, pues sencillamente no sucede, ¿no? Entonces, dicho esto, continúo. A ver si pareciera que todo bien por ahora. Bueno, buenísimo. Ok. Y eso justo es lo que trato de plantearles en el slide, si calculo bien, número 5, el que habla, bueno, de un lado, de los ciudadanos tienen expectativas, y esto aplica a un pueblo pequeño, a una ciudad, al país. ¿De acuerdo? Los ciudadanos siempre tienen expectativas, demandas, estados de ánimo, y eso es parte de lo que la opinión pública debe ayudarnos a entender. Cualquier líder joven debe tener un razonamiento científico, en algunos casos, de saber de que se requieren instrumentos de investigación social para conocer qué es lo que piensa la gente. En muchos casos, igual, la gente, como bien sabemos, en todas nuestras ciudades, pues tiene problemas similares, ¿no? Sobre todo de seguridad y de economía. Nuestra necesidad es comprender en detalle, y por eso hablo de utilizar bien estos instrumentos, bueno, exactamente cuáles son sus problemas, cuál es la agenda prioritaria, qué es lo que la gente está esperando que cambien los gobernantes, qué es lo que están esperando que suceda en sus comunidades exactamente. Y por eso, bueno, cuando hablamos a veces del país, pensamos, como decía, en seguridad y economía. Pero cuando a veces hablamos de barrios, comunidades, de lugares más pequeños, donde muchos de ustedes quizás tengan un radio de acción mucho más fuerte, pues los problemas no es que sean otros, pero la gente ve problemas más cercanos, ¿no? Ve los problemas de las plazas, del alumbrado, de la basura, de los servicios públicos, de la cultura, del deporte, de la atención a los adultos mayores, de la atención a personas que viven en la calle, de la atención de darle oportunidades a las mujeres, de darle oportunidades a los jóvenes. Entonces, mi planteamiento, mi sugerencia es que la mejor manera de ustedes de aprovechar este programa y la mejor manera al mismo tiempo de prepararse para las elecciones del 2018, sea cual sea la expectativa personal de cada uno de ustedes, es aterrizar todo esto en un proyecto de cambio, ¿sí? Un proyecto de cambio que puede estar asociado, insisto, a seguridad, educación, a servicios públicos o a lo que ustedes deseen, y siempre pensando que el gran deseo de ustedes no es formular únicamente un proyecto técnico, en el cual en muchos casos tengo pocas dudas, de acuerdo a los perfiles que me dijeron que iban a participar del programa, tengo pocas dudas de que ustedes pueden diseñar
proyectos, ¿de acuerdo? Pero nuestro razonamiento a los efectos de estas charlas no es nada más cómo diseñar el mejor proyecto, digamos, de mantenimiento de las plazas en una ciudad. No, nuestro razonamiento es cómo hacemos una campaña para que eso realmente suceda. Y eso pasa por, quiero insistir en esto, y esto es parte de lo que vamos a estar revisando, ¿no? Y eso pasa por cómo generamos presión para, bueno, para que esto se regule, probablemente para que se haga un reglamento, para que se haga una ley en algunos casos, para que se otorgue presupuesto para esto. Porque si no, el mejor proyecto del mundo no termina sucediendo. ¿Cómo hacemos para que la gente se sume a nuestra campaña? Para que sean los vecinos, porque este es el tipo de razonamiento. Esa es la política. No es la política electoral, que no es lo mismo. Pero ese es el tipo de cosas que debemos lograr si verdaderamente queremos ser capaces de desarrollar proyectos de cambio. ¿De acuerdo? Porque para mi gusto, digamos, jóvenes preparados como ustedes no pueden conformarse únicamente con comprender cómo hacer las cosas, sino que tenemos que discutir cómo hacer que realmente sucedan. Entonces, bueno, paso a la siguiente, que bueno, ahí la siguiente no dice nada, que es esta que dice que queremos cambiar. Y bueno, y tal y como decía, ¿no? La opinión pública, luego pasó a la siguiente, la que entiendo sería la 7. Esto es de México realmente, pero en Perú tampoco es tan distinto, además de todas formas es un ejemplo. Eh, eh, bueno, esos números no son muy distintos en la gran mayoría de nuestros países, ¿verdad? Inseguridad, delincuencia, desempleo, corrupción. Entonces, temas macro, que son reales, que son legítimos, que le preocupan a la gente, sobre los cuales en algunos casos es difícil tener incidencia desde lo local. Y ahí paso al siguiente, a la número 8, que es un ejemplo de una ciudad argentina y nos da una idea de cómo la opinión pública en muchísimas ocasiones varía cuando la gente no le pregunta a uno por el problema del país, sino le pregunta por el problema de la ciudad, y si uno pregunta inclusive más, como decía antes, por el problema de la comunidad, más todavía, ¿no? Entonces aquí ya la gente comienza a hablar de otras cosas, ¿no? Comienza a hablar de transporte, comienza a hablar de alumbrado, comienza a hablar de basura, comienza a hablar de calles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo trabajé el año pasado en un proyecto en Argentina, en una ciudad, digamos, sustantivamente grande, de unos 800.000 habitantes, y la gente cuando se le preguntaba por el problema de su comunidad, la gente decía indudablemente que era el bacheo, la pavimentación. Y esto, pues bueno, fue un problema que no supieron ver las autoridades a tiempo porque estaban mucho más pendientes de lo grande. Mi planteamiento es que a lo largo de la charla de hoy y a lo largo de las próximas charlas que vamos a tener, ustedes deberían idealmente escoger un tema de interés para la comunidad y también de interés para ustedes, de interés personal en el cual quisieran trabajar y de interés también desde el punto de vista de posicionamiento, porque, ¿verdad? Porque estamos, insisto, también trabajando en clave posiblemente electoral para algunos y también de construcción de una identidad asociada a cierto tipo de temas. Esto es muy importante que lo discutamos, que lo razonemos en términos de que la construcción de una marca asociada a un individuo, de una identidad, pasa por asociar a ese individuo a ciertos temas. Y la mejor manera de hacer eso es que ese individuo tenga la legitimidad de decir, mira, yo no es solamente que me preparé, hice este programa de reflexiones democráticas, hice esta maestría, hice lo otro, sino que hice una campaña en mi comunidad y logré que esto se llevara adelante y se resolviera este problema. Entonces, eso agrega una narrativa muy distinta, ¿no? Entonces, paso a la número 9, que es la que dice, bueno, necesitamos construir un proyecto de cambio orientado a resolver un problema ciudadano y un proyecto, como ya les dije, asociado a un tema sobre el cual deseamos posicionarnos. Déjenme revisar el chat aquí y hasta ahorita la gente lo máximo que dice es hola. Bueno, pásenme también preguntas, dudas y cualquier cosa linda me avisa si no las estoy leyendo a tiempo. Ustedes son líderes jóvenes y es muy importante, una vez más, que pensemos en ciertas cosas que están pasando en la política en todos nuestros países, ¿no?
en términos de que ustedes deben ser líderes jóvenes distintos, diferentes. Para mi gusto, y en buena medida, por eso fue que me gustó tanto el programa, la invitación de reflexión democrática, bueno, los líderes jóvenes, primero que nada, su primera cualidad tiene que ser hacer cosas, generar cambios. ¿Sí? O sea, no se puede ser líder solamente estando preparado. Esa es una dimensión del liderazgo. El liderazgo tiene que ser un liderazgo transformador. Pero desde esa misma perspectiva, bueno, vale la pena discutir la crisis de confianza que hay en toda la región, que hay en todos nuestros países, que hay en todas nuestras ciudades, donde, bueno, casi que cada 3 de 4 personas no confían en la política, ¿verdad? No confían en los partidos políticos. Muchos ciudadanos se sienten a sus partidos y a sus autoridades lejanos a ellos, sienten que esas autoridades, digamos, actúan de espaldas a ellos. No es únicamente un tema de percepción de corrupción, va más allá de eso. Sienten que estos líderes trabajan únicamente para sus propios intereses. Y bueno, y ustedes, digamos que son líderes jóvenes, que celebro que se estén preparando, tienen que luchar contra ese ambiente de desconfianza y de demostrar que son distintos. Porque lo que también han indicado las investigaciones, esa que les muestro en la número 11, que es un estudio, digamos, de una investigadora que se llama Latino Barómetro, que hace estos estudios en toda Latinoamérica, es que no hay distingo entre autoridades de cualquier tipo de edad, ¿no? La gente no es que piensa que las autoridades jóvenes son necesariamente mejores, ¿de acuerdo? Lo que la gente reclama y se molesta es contra un cierto tipo de comportamiento, tanto de los políticos como de los funcionarios, donde quiero insistir, los entes lejanos, no es nada más un tema de corrupción, los entes lejanos, los entes de espaldas a ellos, no sienten que los escuchan, no sienten que los involucran, sienten que viven a veces como en otra galaxia. Y eso, bueno, es un gran desafío porque ustedes tienen que comportarse de una manera distinta. Entonces, cuando pasamos a la siguiente, a la número 12, son ejemplos, pero más reflexiones. Yo creo que más allá aunque parezca contradictorio, en la lámina anterior yo le estaba hablando del tema de la desconfianza, pero en vez de que mi hipótesis, mi convicción, es que en vez de que la desconfianza genere apatía y desinterés, más bien, en muchos casos, lo que yo encuentro es lo opuesto. Hay hambre de la gente de nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos que, además aquí para provocarlos un rato, una vez más no se trata de liderazgos jóvenes, ¿verdad? Se trata de nuevos liderazgos, de comportamientos distintos. En la lámina 12 les muestro a la actual alcaldesa de Madrid, que bueno, que aunque hay, digamos, ahora evaluaciones distintas sobre su gestión, lo que sí fue una gran sensación cuando ella ganó, cuando estuvo en campaña, está, por un lado, era una mujer grande, dijéramos, una mujer mayor, una juez con una imagen limpia, muy limpia hasta ese momento, y la gente demostró que estaba buscando liderazgos distintos, ¿sí? No fue una outsider clásica en términos de venir a hablar todo el tiempo mal de los políticos existentes, pero sí era una mujer que transmitía mucha autenticidad, mucha solvencia moral. Y bueno, y esto se volvió una revolución en las redes sociales, no controles y cosas de esta, sino de manera verdaderamente espontánea y orgánica, con muchos diseñadores gráficos y artistas apoyándola a ella y diseñándole cosas. Y bueno, y hubo cosas tan fantásticas como esa que dicen a la derecha, sobre todo, ¿no? En Madrid ahora los gatos van necesitando una heroína, ¿no? Entonces, a esta señora, eh, bueno, grande, quiero insistir en esto, pues la convirtieron en una revolución en las redes sociales porque la gente estaba buscando algo distinto. Bueno, lo mismo pasa en la número 13, donde ustedes seguramente han visto, aunque sea por encima, la campaña electoral de los Estados Unidos y fuera de la batalla horrorosa que hay entre Trump y Hillary.
pues hubo un candidato muy esperanzador dentro del Partido Republicano que logró algo que rompió paradigmas en términos de cómo despertó una euforia de la juventud. Ahí lloraban los muchachos cuando perdió, que estamos hablando de Bernie Sanders, por supuesto, ¿no? Entonces, la gente, más allá de todas las decepciones que se ha llevado con la política, está esperando cosas distintas. Y esto, vamos a pasar de una vez, la 14 es algo parecido, con su momento hubo una cosa que llamaban la ola verde en Colombia. Voy a pasar a la 16, ¿sí? La que tiene el título arriba de nuevos liderazgos con valores dentro o fuera de los partidos. Porque algunas de estas cosas son las que yo creo que ustedes también tienen que reflexionar, tanto para los proyectos que ojalá lleven adelante como para su carrera técnica política o técnica, en términos de que hay que darle a la sociedad una respuesta distinta, ¿no? Entonces, para mí, qué es distinto? ¿Qué es un nuevo liderazgo? Bueno, tiene que ver con la autenticidad. Yo creo que parte de lo que a la gente le molesta hoy es esa sensación de falsedad, tanto del político como del funcionario. Eh, bueno, hay una demanda y los jóvenes tienen que también cumplir con esto de honestidad, de serlo y de parecerlo, ¿sí? Eh, y eso también tiene implicaciones, digamos, del comportamiento, de a que... eh, les voy a dar un ejemplo también. Miren, hay un grupo una campaña en la cual trabajé en México. Bueno, hay un grupo de funcionarios que la verdad ya tenían recursos importantes. Eh, pero muchas veces el comportamiento de estos funcionarios en las giras del gobernador dentro y fuera del país da una imagen, digamos, de exceso. Y eso no era bien visto por el resto de la población. Tenemos que tener mucha conciencia que en la grandísima mayoría de nuestras ciudades y países, pues la gente tiene una impresión negativa de los políticos, tiene una impresión negativa de, digamos, de los gobernantes y tenemos que ser muy prudentes en cuanto, digamos, al comportamiento público que tenemos. Nos guste o no, pero también hemos escogido esta carrera. Eh, yo creo que parte del nuevo liderazgo tiene también que ser humilde, tiene que ser solidario, tiene que transmitir coraje, esto es muy importante también, transmitir fuerza, convicciones. Esto también lo hablaremos luego. La gente no necesariamente espera estar de acuerdo con todo con nosotros, pero quiere sentir que estamos convencidos del cambio que estamos llevando adelante. De esto voy a insistir varias veces. El nuevo liderazgo tiene que transmitir que escucha de verdad, que quiere involucrar a la gente de verdad y que tiene altos deseos de lograr cambios, ¿sí? Bueno, mira, buenísimo lo del... voy a leer un poquito por acá, que esto me encanta lo del chat. Entonces, bueno, voy a pasar a la 17, pero leo. Lástima que no se ven los nombres porque, bueno, esto de Anonymous 81 y Anonymous 91, bueno, entonces dice alguien acá, ¿no? Independientemente del interés público que haya en las necesidades de la población, también es necesario la facilidad en el proceso administrativo para concretar el proyecto y disminuir esa necesidad. ¿Cómo identificar los procedimientos engorrosos y eliminarlos? Eh, bueno, espero que esto sea Alfredo. Bueno, Alfredo, eso, digamos, tu pregunta, hay una parte que entiendo y otra parte quizás o no la entiendo o no la comparto, ¿no? Yo creo que definitivamente, voy a repetir tus palabras, independientemente del interés público que haya en ciertas necesidades de la población, también hay que estar pendiente de los procesos administrativos. Sí, eh, también sale la facilidad en el proyecto administrativo. Eso lo entiendo y tiene sentido, por supuesto. Eh, Aquí, digamos, en muchos casos, lo que vamos a estar estudiando el tema no es únicamente desde la concreción de un proceso administrativo para llevar adelante un proyecto, sino yo te lo cambiaría y te lo plantearía como un proceso político. Porque de lo que se trata una campaña de cambio, cuando tienes bien definido un proyecto, es de cómo hacemos para que los actores
que tienen el poder inclusive, digamos, acompañen nuestras demandas. Y nuestras demandas no digo las de Alfredo ni las de Ricardo. Hablo de las necesidades de un colectivo de personas que, bueno, que nosotros estamos buscando liderar. La parte que quizás no entiendo o no comparto es cuando dices para concretar el proyecto y disminuir esa necesidad. Me imagino que es, más que disminuirla, es para resolver esa necesidad. Pero bueno, ojalá que esté entendiendo bien, ¿no? Eh, Cuando hablamos de identificar procedimientos engorrosos y eliminarlos, ese quizás no es completamente el tipo de proyectos que imagino que ustedes pueden llevar adelante. Por supuesto que eso también lo pueden hacer, pero eso lo imagino más como un proyecto técnico. Yo aquí me estoy imaginando más proyectos que tengan beneficios más directos para la población, más directos, estos serían indirectos, y en los cuales podemos involucrar a la gente, convocarlos, movilizarlos para, insisto, ejercer presión para lograr el cambio que estamos buscando llevar adelante. Pero de todas formas, Alfredo, digamos, mantengamos ahí congelada tu pregunta. Mencheri nos dice cómo contrarrestar una campaña millonaria, que es como son las campañas del Perú, es la principal dificultad para los que seremos candidatos jóvenes. Excelente, Mencheli, te agradezco. Fíjate que ahí lo que yo justamente te diría es, bueno, con más razón, ustedes tienen que prepararse con tiempo para la campaña electoral. Ahora sí, aprovechando tu pregunta, me meto un poquito en la campaña electoral. Ustedes tienen la necesidad de apropiarse de temas, de apropiarse de la legitimidad de ciertos temas, de posicionarse en la mente de la gente como, miren, perfecto, Ricardo viene con una campaña millonaria, pero Mencheli es la que nos ha resuelto este tema de los clubes de los clubes culturales para los adultos mayores, ¿sí? Porque Mencheli estuvo aquí trabajando con nosotros por 10 meses, formuló el proyecto desde lo técnico también, pero lo formuló sobre todo desde convocó a los vecinos, a los líderes de los barrios, llevó esta campaña puerta a puerta, consiguió 10.000 firmas y entonces, bueno, porque definitivamente sobre todo cuando tenemos asimetría de recursos como la que tú planteas, tenemos que utilizar nuestras cartas. Y nuestras cartas es hacer cosas para que la gente en el momento electoral diga, bueno, mira, la verdad es que ahí llegó un tal Ricardo que nadie sabe de dónde salió, que está pegando un montón de afiches por todos lados, pero aquí también tenemos a Mencheli, que es la que nos ha resuelto una serie de problemas. Entonces, es a esto también a lo que me refiero, a cómo las campañas de cambio que ustedes pueden hacer en sus comunidades se puede convertir en un instrumento de fortalecimiento de una narrativa que, digamos, legitime el liderazgo de ustedes. Mencheli, ojalá que me esté explicando. Si no, igual le pido tanto a Mencheli como a Alfredo que sigan preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene, creo que es el mismo Alfredo, voy a leer una más y continúo con la presentación. Yo siento la confianza de la población en mí por mi juventud y por las ganas de querer cambiar la perspectiva de nuestra sociedad. ¿Cómo seguir esa línea hacia una madurez política, hasta la madurez política? Alfredo, yo te diría que yo quisiera que los jóvenes no los vieran únicamente como jóvenes preparados con ganas de cambiar cosas, sino que los vieran como jóvenes preparados que están cambiando cosas. Ese, digamos, parece una tontería, algunos de ustedes ya están cambiando muchas cosas, pero yo, pues bueno, voy a ser muy directo con todos ustedes. Yo no creo, digamos, en que los jóvenes pueden conformarse únicamente con estar preparados, ¿de acuerdo? Yo quiero insistir en esto. Bueno, mira, Alfredo fue el que lideró una marcha, una convocatoria ciudadana para exigirle al alcalde que resolviera el problema del agua. Ah, entonces en ese momento uno dice, pero es que Alfredo no es que está preparado, es que Alfredo es el hombre del cambio. Entonces, es ese el tipo de cosas que yo quisiera que viéramos, ¿no? Entonces Mencheli, y cierro una más, ¿no? Mencheli dice, ¿cuáles fueron los componentes de la campaña de Sanders? Bueno, mira, fue una campaña muy de ideas, muy de proponer cosas concretas, muy de respetar a la juventud, muy de escuchar a la gente, muy de involucrarla, muy de convocarla, porque a veces cuando hablamos de campañas modernas, algo de esto quizás lo voy a mencionar hoy o en la segunda charla que tendremos en las próximas semanas, las campañas modernas tienen que involucrar a la gente, pero involucrarla de verdad, no medio pretender que la estoy involucrando. Y lo segundo que hizo muy bien la campaña de Sanders fue
tuvo una muy alta capacidad de proponer cosas concretas, ¿sí? Entonces, aquí también saluda Merly, regidora de Salitral, y bueno, hay un par de personas más saludando que les agradezco, ¿sí? Entonces, bueno, continúo. Entonces, y ojalá que sigan enviando preguntas, que esto me ayuda a ver. Entonces, yo les digo en la 17, insisto en la misma línea, porque es mi función principal hoy, cambiar una política pública o cambiar, digamos, algo que está funcionando bien o mal de una manera, eh, requiere construir y comunicar una campaña de cambio. Y cuando yo digo un cambio, les pido que piensen, insisto, en una mezcla de una necesidad digamos, de nuestros vecinos, de nuestras comunidades, con un tema que nos interesa y además para el cual posiblemente estemos preparados, y sobre todo de un tema del cual esperemos apropiarnos. Pero cuando hablamos de un cambio, la definición de cambio tiene que ser lo más específica posible. Tiene que ser, bueno, mira, que le den presupuesto a tal tema, que cambien la reglamentación de tal tema, que el Consejo o Congreso del Estado o el Consejo Legislativo de la ciudad, no sé cómo se llama, haga, digamos, una ley sobre tal tema. Entonces, que sea cómo construimos un cambio verdadero, ¿no? Sobre la base de un problema. Quiero insistir, un problema que además a ustedes los posicione como agentes de cambio. Bueno, porque si viene Mencheli o Alfredo, que son hasta ahorita los únicos que les respondí o intenté responder alguna pregunta, y me dicen, Ricardo, es que yo quisiera acabar con el problema o quisiera hacer algo por los indigentes de mi ciudad. Ah, perfecto, partimos de una necesidad. Partimos de una necesidad que a veces no aparece en las encuestas, pero cuidado, ustedes ya, digamos, tienen, sé que han estudiado algunas de estas cosas. Las encuestas también reproducen lo que uno les pregunta. Si unas encuestas normalmente tienen categorías ya predefinidas. Si uno pregunta cuál es el problema de la ciudad, salud, seguridad, educación o empleo, bueno, la gente responde sobre esas 4 opciones. Pero eso no quiere decir que un tema sobre el cual nosotros esperamos trabajar y que es importante y que también le duele a la gente, no sea de alto impacto. ¿De acuerdo? O sea, no siempre tenemos que ir a trabajar sobre el tema más sentido por todos, sino que tiene que ser una combinación donde también pensemos que tenemos las mayores habilidades para lograr efecto e impacto. Entonces, si alguno de ustedes me dicen, perfecto, me gusta, yo quiero trabajar ahí sobre el tema de los indigentes, o sobre el tema de los jóvenes, o sobre el tema de las mujeres. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer es exactamente qué quieren hacer. No, bueno, yo quiero que ayudar a formar mujeres. Bueno, ¿ayudar en qué? No, quiero ayudarlas y darles herramientas para que ellas puedan conseguir sus empleos. Bueno, perfecto. Pero una vez más, como no queremos caer nada más en el diseño técnico de, de un programa, que estoy seguro que si ustedes lo hacen con facilidad, tenemos que pensar en una campaña. Entonces yo les voy a volver a preguntar, bueno, ¿y eso lo tiene hoy la ciudad? ¿No lo tiene? ¿Quién debería hacerlo? ¿Quiénes esperamos que participen? ¿Es un tema nada más público? ¿Es un tema público y privado? ¿Cómo construimos una gran convocatoria para este tema para hacer algo sólido y sostenible en el tiempo? Entonces es el tipo de cosas que debemos pensar para que después, bueno, Mencheli o quien sea, no nada más se posicione como la que hizo un curso, 2 cursos, sino la persona que logró un cambio que va a intentar hacer esto de manera sostenible en el tiempo. Entonces, es a esto a lo que me refiero con tanta insistencia en la construcción de campañas de cambio. Me voy a la 18, la que dice que las reformas, la reforma como cambios, ¿de acuerdo? Requieren comprender la opinión pública. Tenemos que saber cuál es el ambiente, el ánimo, las percepciones ciudadanas sobre las reformas que se piensan implementar. Y esto es muy importante. Algunos de ustedes van a tener la capacidad en algunos casos de poder contar con instrumentos de este tipo. Y esto, si tuviéramos más tiempo, lo explicaría de la misma manera. O sea, la opinión pública no se trata nada más de que ustedes entiendan los instrumentos disponibles. Hay encuestas, hay grupos focales, son de las herramientas más utilizadas de investigación social, tanto en campañas como en gobiernos. Se trata, por supuesto, de entender que tenemos que preguntar en profundidad y entender múltiples dimensiones de los problemas que queremos atender para verdaderamente comprender cómo atacarlos.
Bueno, voy a hacer, casi que me estoy burlando, pero de mí, por supuesto, ¿no? Si uno le pregunta a la gente, ¿usted cree que las mujeres de la ciudad necesitan herramientas para conseguir empleo? Pues una pregunta tonta, la gente responde que sí, ¿entienden? Ese no es el punto. El punto está en que si uno, en que uno pregunte otras cosas. ¿Por qué creen que no tienen empleo? ¿De quién es la culpa? ¿Creen que el alcalde está haciendo lo suficiente? ¿Cree que el sector privado puede colaborar? Entonces, en ese momento uno comienza a tener elementos para verdaderamente formular una estrategia, ¿de acuerdo? ¿Es prioritario? ¿No es prioritario? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Sí? Entonces, en ese momento uno comienza a identificar elementos que pueden ser parte de nuestra estrategia posterior. Bueno, porque no es lo mismo que el proyecto sobre el cual yo quiero trabajar, yo sepa que la gente piensa que el alcalde está haciendo poco. Si sé que la gente piensa que el alcalde está haciendo muchísimo. No es lo mismo que yo que entienda que la gente piensa que es algo absolutamente prioritario a que la gente me diga, mira, esto no va a resolver nada. ¿Sí? Entonces es el tipo de cosas que debemos comprender y es para eso realmente que nos sirven los instrumentos de opinión pública. Es todos los proyectos, que yo llamo proyectos de cambio, que son campañas de cambio, deben incorporar en alguna medida la dimensión de la opinión pública. ¿De acuerdo? Continúo con la 19, más como ejemplo, ¿de acuerdo? Del tipo de cosas que se pueden hacer en varias ciudades. Estoy seguro que en Perú también ha habido experiencias de este tipo. El Papa Francisco, pues esto no arrancó con él, ¿no? Pero se ha sumado a, digamos, a una campaña global en términos de, bueno, de darle alimentos, o sea, como que se acabe el hambre extrema. Y eso es una campaña tan grande, bueno, que tiene por supuesto diferentes brazos, el Banco Mundial está muy involucrado en el tema, pero también en muchas ciudades están habiendo iniciativas de, bueno, de apoyar a niños que se aseguren que no se queden sin comer o que coman apropiadamente, a indigentes, a indígenas en otros lados, a adultos mayores. Entonces, bueno, son proyectos de cambio también. Y esto requiere campañas y movilización, porque el tipo de cosas, para no pensar en ustedes, como lo he dicho hasta el cansancio, únicamente como líderes técnicos, sino como líderes políticos también, eh, esto debe contemplar un componente fuerte de movilización, de invitar a los demás también a ser parte del proyecto. Entonces los proyectos de cambio requieren esto, ¿no? No es que Ricardo y Mancheli se sientan y diseñan una campaña nada más, sino qué papel tiene la gente dentro de esa campaña para que la gente firme, para que nos ayude a ejercer presión, para que la gente comparta eso en sus redes sociales, para que la gente si la convocamos un día a marchar vaya, para que la gente si le decimos un día sean parte del voluntariado que va a hacer esto, se sume. Entonces ese tipo de cosas tiene mayor impacto y fortalece nuestro posicionamiento. El posicionamiento, por supuesto, estoy hablando del de ustedes. Entonces paso, voy a seguir dos o tres láminas y luego sigo leyendo algunas preguntas, ¿no? Una campaña tiene por excelencia cuatro grandes procesos. Una campaña, insisto, no únicamente una campaña electoral, una campaña de cualquier naturaleza. Un componente de investigación, estoy en la charla, en la lámina número 20, en el slide número 20. Un componente de definición de una estrategia, ¿sí? Eh, un componente comunicacional y un componente de movilización, de convocar a la gente a que participe. Bueno, de investigación algo comenzamos a hablar, ¿no? En términos de las encuestas, hay otra herramienta importante que se llama grupos focales, que es como entender el estado, son entrevistas colectivas de grupos pequeños de 8 o 9 personas, donde se hacen muchas preguntas para entender un problema en profundidad y hay entrevistas a expertos que también nos ayudan en este tema. Entonces, esos son los componentes clásicos que se utilizan en una campaña en cuanto a investigación. En cuanto a estrategia, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero es importante, digamos, un componente de contraste, de posicionamiento que diferencie con nitidez, bueno, lo que hay de lo que había o de lo que queremos que haya, ¿no? Entonces tiene que haber un gran contraste ahí y tiene que haber, bueno, una campaña que explique muy bien el por qué y el para qué sobre todo esto, que por qué y para qué esto es prioritario
y la construcción de una coalición de apoyo de actores que nos permita, digamos, convocar a mucha más gente. No es Ricardo, es Ricardo más el gremio, más los liderazgos de los barrios, más los maestros, tal cosa. Entonces, eso es una campaña muy distinta. En términos de comunicación, por supuesto, tenemos que definir como mínimo. Estos son elementos mínimos, ¿no? Pero quise más bien hablar de los cuatro procesos juntos. Tenemos que hablar de audiencias, de medios de comunicación, de la publicidad y, por supuesto, de los productos comunicacionales que podemos utilizar dependiendo de nuestros recursos, porque alguien hizo una pregunta sobre esto, ¿no? En algunos casos serán audiovisuales si tenemos acceso a medios masivos, en otros casos serán digitales y tendremos que utilizar mucho más las redes. Y también yo voy a intentar convencerlos en próximas charlas del uso de también materiales impresos, ¿no? Todavía creo que hay un espacio importante, especialmente en campañas locales, para hacer un trabajo territorial de llevarle a la gente un mensaje con algún material de apoyo, ¿no? Y cuando hablamos de movilización, hablamos de diálogos ciudadanos, de espacios de participación y de cómo convocar a la gente a que apoye lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Bueno, la número 21 prácticamente repite lo que sale en la anterior, ¿sí? Y aquí voy a mostrar un ejemplo, pero antes del ejemplo déjenme ver, me voy a parar en la 22 y voy a ver si hay mensaje acá, ¿no? Tan, tan, tan. Bueno, habló Alfredi, saludos a Espinosa, a Merly. Y está Karen Mandujano. Karen, muchos saludos. Karen creo que la conocí en alguna oportunidad. Considerando que estamos a 2 años de las elecciones regionales y distritales, ¿cuáles son las etapas que comprende desarrollar una campaña política efectiva? En nuestra función como regidores, ¿en qué momento considera usted como propicio empezar las campañas política abierta? Entonces, yo voy a leer, Karen, voy a leer tu pregunta y voy a olvidarme únicamente de la palabra final. Además, no entiendo muy bien qué me quieres decir con abierta. Pero me voy a imaginar que abierta es como que uno dice lo que quiere ser. Y yo te comparto mi hipótesis, que al mismo tiempo es mi recomendación. Las campañas siempre arrancan. O sea, la campaña ya arrancó. ¿Sí? Lo que quizás no arranca ahora ya es la campaña electoral en los términos, tanto los que promueve la ley como los que son convenientes. Pero ¿por qué yo digo que la campaña arranca ahora? Bueno, porque si tú eres regidora o estás en alguna posición relevante, tu trabajo, insisto en esto, es posicionarte, darte a conocer, pero no darte a conocer, a ver, así como producto de la nada, sino darte a conocer de una cierta manera, asociadas a ciertos temas que sean relevantes. De tal manera que cuando, ojalá que esta parte me logre explicar y qué lástima bueno, que no puedo escucharlos, nada más ver el chat, porque esta parte es importantísima. De tal manera que cuando arranque la campaña de verdad, tu posicionamiento ya esté asociado a los temas que deseamos y el conocimiento que te tengan sea de la manera en que deseamos. Entonces, déjame explicarme de nuevo. Aquí lo ideal es que pensemos la campaña del final hacia atrás. ¿Qué quiere decir del final hacia atrás? Bueno, mira, tú me dices, mira Ricardo, para lo que yo quiero hacer en el 2018 necesito 8.000 votos. Perfecto. ¿Dónde están esos 8.000 votos? Te digo. Entonces los mapeamos y decimos, mira, están en estas zonas. Perfecto. ¿Y en esas zonas qué problemas tienen? Ah, mira, tienen estos problemas. Perfecto. Y entonces volvemos a lo mismo. Tú sobre estos problemas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes resolver? Porque la gente, Karen, está buscando, insisto, liderazgos distintos. La gente, y así tengas 20 años o 50, si tú te paras en la cancha electoral únicamente hablando, proponiendo y solamente pensando que, bueno, que porque somos jóvenes la gente nos va a ver más lindos, estoy exagerando, pero para provocarlos, eso no es suficiente. Tú tienes que pararte ahí en enero del 2018 diciendo, nosotros en 5 barrios de mi ciudad ya resolvimos esto, lo hicimos junto a los vecinos y junto a los liderazgos de los barrios y hablamos y tuvimos 15 reuniones con vecinos, nos reunimos con 1.000 personas, formulamos el proyecto juntos y ustedes saben que lo hicimos juntos. En ese momento muestran las imágenes de cómo estaba el problema, cómo lo resolviste y logramos que el alcalde nos prestara atención. Entonces, eso es, digamos, ese es un componente, esa es una parte, digamos, de la respuesta en cuanto al momento.
Ahora, en cuanto a las etapas, pues de alguna manera va en la línea de lo que acabo de mencionar: investigación, estrategia, comunicación, movilización, pero todo esto debe responder al posicionamiento del líder que esperamos construir. ¿Cómo queremos que conozcan a Karen Mandujano en octubre del año 2017? ¿O cómo queremos que la conozcan en enero del 2018? ¿Qué tipo de relación queremos que tenga con los vecinos de la ciudad donde ella quiere ser candidata a no sé qué? ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, bueno, estamos en las mismas condiciones de lo demás. Bueno, me voy con Anonymous, que termina en 7781. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un desarrollo del pueblo en la cual mi persona quiero trabajar en el aspecto de las personas discapacitadas. La cuestión es que el alcalde no le da la importancia suficiente y a mí me encantaría trabajar, realizar un proyecto para ellos. ¿Cómo puedo hacer alianzas con ONG del extranjero para aplicar un proyecto de desarrollo? Bueno, extraordinaria pregunta porque, bueno, porque es que justo esa es, digamos, la oportunidad. Apropiarse de temas que otros no estén trabajando. Y por supuesto no lo digo eh, de forma maniquea, no, 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 lo estoy diciendo de la forma más positiva. Estás hablando de un tema muy lindo, un tema muy noble, el apoyo a personas discapacitadas. Bueno, y si el alcalde además no le está prestando atención al tema, con más razón tú tienes que hacer un proyecto sobre ese tema. Lo único que yo aquí te digo: no pienses tan rápidamente solo, fíjate que dije solo, en el tema de cómo hacer alianzas con ONG del extranjero, ¿no? Piensa también en que otros actores de tu comunidad tú los puedes involucrar en esto. Empresas, hablar directamente con algunos concejales. Entonces tienes que ver cómo consigues, cómo exigimos presión sobre esto, ¿verdad? Imagínate, yo no sé de qué ciudad eres, pero imagínate, no sé, que hacemos una campaña para exigirle al alcalde que les preste atención. Entonces, bueno, no sé, conseguimos 3.000 firmas y las llevamos al consejo del municipio. Entonces, es el tipo de cosas que, más allá de que también consigas el apoyo de una ONG del extranjero que te ayude a conseguir los recursos. Pero no pensemos que esa es la única dimensión a resolver. Bueno, excelente. Sigan con las preguntas que me ayudan mucho. Voy a continuar por acá. Habíamos parado, déjenme ver el teléfono, que aquí estoy viendo la presentación. Habíamos parado en... Déjeme preguntarle. Linda, ¿va todo bien? Bueno, esperemos que sí. Igual. Entonces, me voy a parar en la número 21. Sí, ok. En la número 22. Vamos a imaginarnos, a los efectos de este ejemplo, que ustedes quieren hacer un proyecto asociado a llevar agua a comunidades rurales, ¿sí? De una ciudad. Bueno, en alguna de las ciudades donde ustedes están hay comunidades rurales que se quejan de que el agua, más allá de todas las miles de veces que les han prometido esto, gobernantes de todos los niveles, dicen, no es posible. Y es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué requeriría hacer una campaña de este tipo? Bueno, entonces yo estoy tratando de que pensemos en campañas reales, ¿de acuerdo? No campañas mágicas donde, bueno, sino una campaña de este tipo requeriría, primero que nada, construir, me voy a la 20, a ver, ¿qué? A la 22. Construir una estrategia, un mensaje, una campaña de cambio que explique a favor de qué y de quiénes estamos luchando, que construya una historia, que explique muy bien por qué hay que llevar, aunque parezca obvio, por qué hay que llevarle el agua a las comunidades rurales, para qué. Es un tema de salud, de dignidad, de respeto, que resuelve muchos otros problemas, que es la causa a la vez de otros problemas. Una campaña de cambio también requiere explicar en contra de qué y de quiénes estamos luchando, ¿no? Y entonces ese en contra de qué, esto conceptualmente lo voy a hablar un poco más adelante. Bueno, ¿quién creemos que es el culpable de que esta gente no tenga agua? ¿Es un problema nada más del gobierno?
es un problema a veces de las mineras, son ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué es exactamente lo que deseamos cambiar en el largo plazo? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que esta gente les dé esto? ¿Es un problema de una ley? ¿Es un problema de cumplir con la ley? ¿Es un problema de qué? ¿Sí? Y también la estrategia y el mensaje fundamental debe contemplar quiénes están a favor de esto, ¿verdad? Que es lo que yo tantas veces he insinuado en términos de lo que llamo una coalición. Pero ¿quién es más? Además del beneficiario directo, que serían los ciudadanos de la comunidad rural, ¿quiénes más estarían de acuerdo con respecto a este tema, ¿no? Entonces, pero no es nada más esto. Una campaña de esta naturaleza, bueno, requeriría asegurarnos, y esto es muy importante, de que el tema sea parte de la agenda pública. Esto de la agenda pública en castellano es que sea parte de la agenda mediática. Esto significa que los actores políticos, y cuando yo digo políticos no son nada más los politiqueros, los líderes, los gobernantes, los que tienen poder, en muchas ocasiones solamente le van a prestar atención a una demanda ciudadana si esta demanda se convierte, y esto quiero, ojalá lo explique de la manera correcta, se convierte en una piedra en su zapato. Y muchas veces, si el tema es invisible desde la agenda mediática, pues sencillamente ellos no tienen por qué prestarle demasiada atención. Entonces, nuestro trabajo es hacer muchas veces en una campaña de cambio que el proyecto se vuelva parte de la agenda pública, de la agenda mediática. De tal manera que entonces ahí sí el alcalde tiene que decir, bueno, Dios mío, ¿qué hago yo con este tema? Yo no quiero esta cosa saliendo todos los días en la televisión o saliendo todos los días en la radio. ¿Sí? Entonces, eso es parte también de lo que tenemos que razonar. Para lograr que los actores políticos tomen decisiones, necesitamos ejercer presión. Y una parte de esa presión tiene que ejercerse a través de los medios. Entonces, en la número 23, creo que es la 23, ¿sí? Sí, bueno, justo hablo de esto, ¿no? Una campaña de influencia en medios. ¿Cómo hablamos con líderes de opinión? Esa expresión que a veces hemos utilizado, que seguramente ustedes han escuchado. Que son, bueno, son personas que tienen un prestigio, un reconocimiento en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros barrios. ¿Cómo hacemos para que estas personas hablen a favor de nuestra causa? Hablen a favor de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para tener diferentes voces repitiendo y replicando el mensaje? Bueno, este tema de la coalición de aliados ya lo he mencionado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer un proyecto para los discapacitados, como uno de ustedes me estaba hablando, tengo que pensar qué otros actores institucionales, sociales, políticos, económicos pueden estar a favor del tema. Bueno, porque quiero insistir, no es lo mismo Ricardo, Mencheli y Alfredo, en algunos casos, bueno, tres gatos ahí solos, a decir, bueno, mira, están estos líderes políticos y están respaldados por, no sé, por la Cámara de Empresarios y están respaldados por los comités de barrios de la ciudad y están respaldados por tal cosa. Entonces es otra cosa. Es otra cosa tanto para efectos de lograr convocar a más gente como para también efectos de ejercer presión, ¿no? Entonces, una campaña también de las que yo creo que, de las que ustedes me comienzan a hablar, bueno, también tiene que contemplar la posibilidad, la oportunidad de llevar el mensaje a través del contacto directo a los vecinos, a los ciudadanos, ¿sí? Tanto para efectos de contarles lo que pensamos hacer, como sobre todo para efecto de convocarlos. Entonces yo me imagino que en un punto dado yo digo, bueno, mira, yo quiero hacer esto, quiero obligar al alcalde que cambie cierta reglamentación para, no sé, es un ejemplo, una parte del proyecto es para que los discapacitados se puedan montar en los autobuses con facilidad y entonces, más allá de que yo por otro lado consiga los recursos para hacer tal cosa por los discapacitados, por darle herramientas laborales, suponte, pero en un punto dado también necesito que el actor del poder haga algo y entonces yo voy puerta a puerta, ¿no? Y entonces hablo con los vecinos, puerta a puerta o estoy parado en una esquina en una plaza con otras personas que sean parte de mi proyecto y les digo, miren, yo estoy haciendo esto, es un proyecto que quiere cambiar esto y le pido su apoyo. ¿Y qué es pedirle el apoyo? Bueno, le pido que firme acá o le pido que comparta esto en sus redes sociales. Entonces hay que buscar proyectos, hay que buscar un componente del proyecto en el cual nos relacionamos directamente con los vecinos y los invitamos a participar. Hay por supuesto que construir contenidos amigables en redes, ¿sí? Eh, que hagan que la gente sienta que esto es algo bonito,
importante, es muy importante, que no sea solamente lindo en redes, sino que parezca urgente, ¿sí? Urgente, bueno, porque ellos ven miles de problemas, ven miles de cosas, en sus redes hay otro millón de cosas, estamos compitiendo contra la atención de las personas y tienen que sentir que esto verdaderamente es dramático y tiene un alto impacto, ¿de acuerdo? Tanto para, y en algunos casos el desafío está en transmitirles que tiene alto impacto para el que se va a beneficiar directamente, como para todos. Bueno, seguí sin avisarles, pasó a la 27, pasó a la 28, pasó más bien a la 30, ¿no? Déjenme ver si por aquí alguno de ustedes más se animó. Hay un mensaje más. Sí, todo bien, linda. Bueno, más ninguno ha preguntado nada. Ojalá que se animen y haya más preguntas. Entonces, yo creo que las preguntas claves que cada uno de ustedes debería hacerse en términos del diseño de un posible proyecto de cambio, tanto para personas como Karen, que está pensando en clave electoral, y eso no tiene nada ni de bueno ni de malo. Bueno, para los que la tengan me parece muy bueno. Como para los que todavía no tengan muy clara si su intención personal es participar directamente en las elecciones, mi respuesta es la que yo le dije a Karen, ¿no? Igual, la posibilidad de construir un proyecto de cambio, eh, un proyecto de cambio para el cual van a intentar generar un proceso político de presión. No es solamente un proyecto en el cual van a buscar que alguien les dé los recursos para hacerlo, ¿sí? Es un proyecto orientado a construir también el posicionamiento de ustedes como líderes transformadores que ya están haciendo cambios. Esto parece un juego de palabras, pero no es menor. Yo creo que los jóvenes tienen el desafío de luchar contra esa etiqueta de, bueno, sí, perfecto, está muy preparado, pero entonces la gente dice, porque la gente dice dos cosas, qué lindo que están preparados, pero al mismo tiempo también dice, pero no tienen experiencia. Entonces también esto de construir cambios se convierte en una herramienta que les permite luchar contra esto, ¿no? Entonces yo creo que estas preguntas son las mínimas. Entre esta charla y la siguiente vamos igual a crear otras preguntas. Bueno, sobre el tema que ustedes escojan deberían pensar, estoy en la 20, no sé cuánto es, la que dice preguntas de campaña, 31. Tienen que preguntarse cuál es la situación actual, exactamente qué queremos lograr, qué es lo que estamos buscando cambiar. Estamos buscando cambiar una ley, una regulación, estamos buscando conseguir presupuesto para un tema. Entonces tiene que haber lo que yo llamo una definición de victoria muy clara, ¿sí? No es lo mismo un proyecto, yo tengo aquí el mayor ánimo, tengo un gran compromiso con- 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 con Gladys y con Linda, con toda Reflexión Democrática. Quiero ayudarlos todo lo que pueda, pero les digo, no es lo mismo que uno de ustedes me diga, no, es que yo quiero ayudar a los discapacitados, a que le pongan, a que le demos vuelta hasta que digamos, esto exactamente es lo que yo quiero lograr por los discapacitados. ¿Sí? Entonces es otro ejemplo. Bueno, mira, yo quiero lograr que en mi ciudad, por ley, no sé, 2% de los empleos municipales sean para discapacitados. Ah, bueno, perfecto, eso es otra cosa, ¿sí? O yo quiero lograr que en las escuelas públicas se den, o sea, bueno, se den ayudas especiales para los discapacitados. Entonces, es muy importante que definan con la mayor claridad posible el cambio que ustedes desean transformar. La pregunta número 3, por supuesto, si tenemos acceso a instrumentos de investigación de opinión pública, mejor todavía, pero igual hay que ir trabajando sobre hipótesis. ¿Quiénes pensamos que van a estar a favor? ¿Quiénes pensamos que van a estar en contra? ¿A quiénes exactamente esperamos afectar positivamente? Idealmente que definan, bueno, de qué cantidad de personas estamos hablando. Si es posible construir una coalición de apoyo y que comiencen a imaginarse que otros actores pudieran sumarse a un proyecto de estas características, con qué mensaje y cómo esperamos convencer
y movilizar a la ciudadanía a que nos apoye, ¿sí? Y sobre todo, cómo esperamos generar presión para que los actores institucionales y políticos acepten nuestras demandas o nos acompañen y hagan suya digamos, el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces son las preguntas mínimas que deberían estar pensando. Yo, igual, antes de la siguiente charla, voy a escribirles esto de una manera más ordenada todavía. Entonces, yo quiero insistir en alguno de los temas. Paso a la número 33. Quiero... Aquí hay un mensaje nuevo. Bueno, Daniela tiene una buena pregunta. Déjenme terminar acá la 33 y seguimos, ¿no? Yo creo que en muy buena medida, tanto para efectos de posicionamiento, de conocimiento y de fortalecimiento del liderazgo de ustedes, mi invitación sería a que, independientemente del tipo de proyecto que diseñen, digamos, dentro del programa de reflexión democrática, todos salgan a la calle. Y salgan a la calle, digamos, por supuesto, guiados por una estrategia, pero yo estoy convencido que lo que más les falta a los líderes jóvenes es escuchar de verdad. Escuchar, salir, hacer puerta a puerta. Por eso creo que es mucho mejor si lo hacen sobre la base de un proyecto, de un tema, pero una de las grandes invitaciones que yo les hago a todos los de ustedes que son regidores o aspiraciones de ser regidores, etcétera, etcétera, si ustedes se lo proponen de aquí a enero del año 2018, y esto también lo hablaremos en más detalle, pudieran como mínimo hacer 2000 visitas. Esto no es poca cosa para los efectos de muchas ciudades, por supuesto. Si agarro la pregunta de Daniela, entonces, bueno, esto en Lima puede que sea pequeño, pero por un lado les va a dar unas herramientas de legitimación narrativa en términos de que esto no lo va a lograr un media training, no lo va a lograr ningún tipo de entrenamiento, las historias que les va a contar la gente, la capacidad de hablar con comprensión profunda de los problemas de los ciudadanos, eso no hay ningún otro entrenamiento en el mundo que les pueda dar esto. Al mismo tiempo, si lo hacen con método y disciplina, van a construir una relación con la gente en la medida en que, bueno, Daniela Lozano viene a mi casa, que yo vivo ahí en Miraflores, y ella me pregunta cosas sobre los programas de empleo para los jóvenes, yo le respondo, mira, yo casualmente no sé lo que está haciendo el alcalde sobre esto, mi hijo tiene 20 años, y ella me envía una información después. Entonces, no es nada más la visita, sino también es la continuidad de las visitas, y es continuar escuchando también después a través de otros canales, ¿no? Pero, déjenme, voy con Daniela. Entonces, cerré de que para los proyectos que diseñen, ojalá aquí conmigo en las asesorías, como para sus carreras políticas y técnicas, yo sugiero mucho que organicen una mecánica cuasi permanente de salir a escuchar a los vecinos. Sugiero que no sea solamente en asambleas vecinales, en diálogos colectivos, sino que incorporen en buena medida ese trabajo de uno por uno, de ir puerta a puerta, de escuchar de verdad. Pero voy a las preguntas. Y vayan animándose los que tengan más preguntas, que ya no nos falta tanto para terminar por hoy. Daniela de Miraflores dice, ¿cómo lidiar con un distrito que aparentemente tiene todos sus problemas resueltos? Bueno, antes de continuar, eh, si estuviéramos en persona, seguramente pelearíamos y después nos reconciliaríamos, pero no me digas que sí, perfecto. Miraflores no tiene todos sus problemas resueltos. Quizás voy a subrayarlo de aparentemente, ¿de acuerdo? Tú tienes que encontrar, quizás tiene comparados con otros con otros lugares, pero tú tienes que encontrar igual una necesidad de la gente, tienes que encontrar un tema que te interese
y tienes que encontrar la forma de hacer algo que sea un proyecto de cambio. Porque si me voy a un extremo, para que no parezca una discusión de que si es cierto o no es cierto, bueno, mira, donde yo vivo en Washington, y por si acaso claro que no necesariamente es la zona más rica, bueno, los vecinos decidieron en un proyecto, en una asamblea ciudadana, que ciertos recursos a los cuales podíamos acceder, a los cuales nos convocaron a discutir y estaban, digamos, las autoridades de las Danielas Lozanos en ese momento, bueno, los ciudadanos hace 3 años dijeron que lo que querían era un parque especial para perros. Y bueno, algunos ciudadanos no estuvieron de acuerdo, otros ciudadanos estuvieron de acuerdo, pero y para la gran mayoría de los ciudadanos eso fue un proyecto importantísimo. Para otros lugares de la ciudad, eso probablemente haya parecido una absoluta frivolidad. Pero, bueno, para mis vecinos eso no fue ninguna frivolidad. Yo tenía mi perro, de hecho, acá en ese momento, no me parecía nada mal, me gustaba, las otras opciones que se estaban discutiendo tampoco me gustaban mucho, y entonces parece que estoy bromeando, pero no estoy bromeando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso fue lo que los vecinos decidieron. Entonces se trata de que identifiques de todas formas un tema que verdaderamente le importe a la gente y del cual tú te puedas apropiar para posicionarte. Entonces dice, y aún siendo parte del oficialismo, el alcalde solo nos limita a asistir a las sesiones de consejo o reuniones de comisiones, allegando que nosotros como regidores somos la parte legislativa y los gerentes la parte ejecutiva, teniendo en cuenta que busco involucrarme en los eventos que se realizan y, bueno, aquí pareciera que se cortó la pregunta. Bueno, yo no... Es complicado para mí, digamos, opinar sobre la política interna eh, con tu alcalde, pero bueno, ahí hay un tema inclusive cuasi conceptual. La labor legislativa por excelencia es ser la voz, es ser el oído de las necesidades de la gente. Entonces hay que buscar la manera de romper eso. Tú tienes que salir a escuchar a la gente, tienes que salir a proponer cosas concretas, porque yo quiero insistir en algo. Cuando la gente piensa que todos los políticos son iguales, no lo dice porque todos los políticos roben. Piensa que son iguales porque es que no saben lo que hacen los políticos. Entonces, el problema de los políticos jóvenes, en tu caso, voy a hablar de político joven, no nada más de líder joven, es que la gente después te ve a los, no sé qué edad tienes, después te ve a los 28 años y dice, sí, pero yo no sé lo que hizo Daniela como legisladora. Y parte del no saber no es un problema nada más de que no se comunicó lo suficiente, sino que no se apropiaron de temas en los cuales los ciudadanos digan, Daniela fue la persona que de verdad estaba trabajando por los niños. Daniela fue la persona que estaba asegurándose de tal tema. Entonces hay un tema ahí importante, insistiría en que hay igual en Miraflores que buscar necesidades y yo no sé cómo, pero tienes que igualito salir a la calle. Vamos con Mencheli. En mi distrito el gran problema son las extorsiones, pero nadie denuncia. La policía no tiene registro de denuncias porque la población no confía en ellos. Yo estoy pensando iniciar una campaña para que la gente denuncie. ¿Qué ideas recomendarías? Eh, Mira, ahí hay que hacer varias cosas, Mencheli. Si quieres, permíteme, vámonos a el slide. El slide. Vámonos al slide 20. Entonces yo te vuelvo a decir, es más, al 21. Mira, lo primero que necesitamos es la definición de una estrategia. Tenemos que saber claramente a favor de qué estamos luchando, a favor de quiénes estamos luchando, construir una historia alrededor de esto. Esa historia va a ser el corazón de la comunicación de nuestra campaña, la definición del para qué, también definir en contra de qué estamos luchando. ¿Estamos luchando en contra de la inseguridad o estamos luchando inclusive en contra de la apatía y la falta de respuesta de los cuerpos? Porque hay que entender bien cuál es la verdadera causa del problema. Si tuviéramos recursos, que muy probablemente no es el caso, deberíamos investigar. La gente piensa que la culpa es de la policía o no.
exactamente qué es lo que deseamos cambiar. Porque la campaña no puede ser nada más, y esto quiero que me escuches, Michelle, me gusta mucho el tema, pero la campaña no puede ser nada más decirle a la gente, denuncia. No, tenemos que explicar, mira, ¿para qué va a servir las denuncias? ¿Por qué es importante denunciar? ¿Y qué es lo que estamos buscando cambiar? Bueno, mira, parte de mi campaña es para obligar a, no sé, a la policía, a alguien, a que responda a estas denuncias. Porque entonces, porque si tú vas a la calle hoy, me tocas la puerta, me dices, ay, mire, yo soy Mencheli, yo soy regidora, ustedes saben que tenemos un problema con las extorsiones, y te digo, ay, sí, no, todos tenemos que denunciar. Entonces yo te miro así con cara de niña linda, y, ay, no, Mencheli, ¿sí? Eh, porque todos pensamos que hay que denunciar. El problema es que tú tienes que transmitirme que se va a hacer algo distinto para que yo de verdad confíe en el proceso. Y esto, bueno, por supuesto tenemos que pensarlo un poquito más. Entonces yo te diría que miraras lo mismo que te mostré de los ejemplos de la 22, 23, 24, 25 y así, con el ejemplo de la campaña de agua rural, bueno, habría que hacer algo parecido para tu campaña. Pero yo después, a través de Gladys y Linda, les paso mis datos y quizás alguno de ustedes me pueda hacer alguna consulta cuando vayan diseñando sus proyectos. Entonces me dice Anonymous 01, termina en 0121. Soy la única regidora de oposición en mi distrito y no cuento con el apoyo de los demás regidores. ¿Cómo cambiar esa situación a fin de lograr sacar adelante mis proyectos? ¿Se debe recurrir a otras entidades para lograr realizar mis proyectos? Aquí, excelente. Mira, aquí estamos hablando de dos cosas. Anonymous 0121. Y estamos hablando de varias cosas a la vez. La primera es la construcción de un posicionamiento, el que tú te apropies de banderas eh, y el que trates de llevar estas cosas a través del consejo, tienes que seguirlo haciendo, así no tengas el apoyo de tus compañeros. Porque tú tienes que transmitirle a la comunidad, mira, yo estoy luchando, yo no sé todavía cuál es tu proyecto, voy a utilizarlo. Yo estoy luchando por mayores, por una legislación que genere, no sé, mayores oportunidades de empleo para los jóvenes. Y tú tienes que decirme, después que te has reunido con 1000 vecinos, decirme, mire, yo fui, solamente logré convencer a 2, todavía no me están apoyando y por eso necesito que me sigan apoyando. Entonces, también hay que comunicar lo que estamos intentando hacer, así no logremos convencer a nuestros pares. Pero esa es una parte con respecto a la comunicación de lo que estoy haciendo desde el consejo, voy a llamarlo así. Pero al mismo tiempo también hay que buscar no limitarse a esto y como líder transformador, no limitarte al consejo, sino sí, por supuesto, mira, y además y así lo explicas, ¿me entiendes? Como si estuvieras en una campaña, por eso yo digo, estamos siempre en campaña. Y tú le dices a la gente, miren, yo estoy tratando de sacar una ley adelante y voy a seguir luchando para sacar la ley adelante. Necesito que me ayuden para hacer más presión, pero al mismo tiempo, a través de la coalición Jóvenes Trabajadores, donde me están apoyando tales y tales y tales instituciones, y tales y tales y tales organizaciones, estamos ya desarrollando programas de este tipo. Entonces, ¿me gusta tu pregunta? Sí, en ocasiones sí. Pero fíjate que te digo, no es A o B, sino A y B. Estimada Ricardo, Karen ya me dice estimada. ¿Qué recomendaciones o estrategias nos darías para lidiar con las contracampañas que tienen el objetivo de denigrar la imagen del político? Bueno, eso no es quizá parte, digamos, del objetivo central de hoy, Karen, pero te diría, concéntrense en hacer cosas de verdad y en hacerlas bien hechas. Concéntrense en la construcción de una relación fuerte con los vecinos, con los ciudadanos, con las personas que ustedes están convocando. Concéntrense en que la gente, mi principal recomendación hoy, Karen, eh, es que se concentren de verdad en un posicionamiento fuerte, en que el problema no es que no me, el problema a veces no es que no te conozcan, el problema es que te conozcan y que tu imagen no tenga profundidad, así es como se estudia esto en términos
de conceptos de opinión pública. Y entonces cuando la gente no te conoce de una manera clara, es más sencillo que nuestros opositores puedan inventar cosas sobre nosotros, ¿sí? En la medida en que ustedes hacen algunas de las cosas que hemos hablado hoy, proyectos de cambio, hacen cambios en sus comunidades, salen, visitan a los vecinos, salen todos los fines de semana, por 15 meses, la gente los ve trabajando, los ve escuchando, los ve invitando a los vecinos a hacer cosas. Entonces, en ese momento, esas son las vacunas de las cuales ustedes deben apropiarse en este momento. Ojalá me haya respondido, Karen. Vamos con Pesi, José, regidor de Chanchamayo. La gente se queja que los regidores no hacen nada por la población y respondo de que nosotros no administramos sino realizamos actos de gobierno como acuerdos y ordenanzas. Si la ley nos limita en actos administrativos, ¿cómo podemos hacer para involucrarnos administrativamente pero de manera legal? Tú sabes, José, que yo, a pesar, te voy a dar mi punto de vista, a pesar de que tu respuesta conceptualmente es correcta, ¿sí? En términos de que los legisladores no administran, sino realizan acuerdos y ordenanzas, yo creo que es una pésima respuesta. Y estoy también, por supuesto, buscando generar una provocación positiva contigo y otros regidores del programa. En términos de que, mira, los ciudadanos están buscando gente que los ayude a resolver sus problemas, ¿me entiendes? Los ciudadanos no están buscando que les demos explicaciones de lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Por supuesto, en algunos casos tenemos que explicar los límites, pero yo sí creo que los regidores pueden transformar la vida de la gente, porque cuando un líder, un regidor es capaz de llevar adelante, de convocar, de negociar, de construir consenso para lograr una ordenanza, voy a poner los ejemplos de los otros compañeros, una ordenanza que beneficia a los ciudadanos discapacitados, bueno, le estás cambiando la vida a la gente, ¿sí? Y también, digamos que desde la ley es muchas veces donde se generan actos que tienen consecuencias administrativas, ¿verdad? Porque si hay una nueva ley que tiene una ordenanza que tiene implicaciones para construir una casa de apoyo a los ciudadanos en tales condiciones, bueno, le estamos transformando la vida a la gente. Entonces, lo que yo creo, José, una vez más, y te agradezco muchísimo la pregunta, es que ustedes tienen que apoderarse de temas y luchar por esos temas y pelear esos temas dentro y fuera del consejo. Ojalá que, si no se llama consejo, bueno, ustedes entienden de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a continuar. Sigan con las extraordinarias preguntas. Voy aquí solamente a consultar con Linda que todo va bien. Vamos bien, dice Linda. Gladys está muy preocupada. Le mando saludos y le pido disculpas por todos los problemas técnicos iniciales. Pareciera que ya dominamos esto bien y no vuelve a suceder. Entonces sigo con la presentación. Le respondí a algunos de ustedes que vamos con la número 34, con algunos conceptos fundamentales de estrategia. Esto viene como anillo al dedo en términos de que, como algunos de ustedes, yo no estaba muy seguro. Linda y Gladys me habían dicho que sí, pero bueno, yo todavía no tenía certeza. Pero como observo que es evidente que hay algunos de ustedes que sí tienen intereses electorales, bueno, vamos a entrar en alguna discusión sobre esto, ¿no? El problema no es, y quiero repetir nada más que los conozcan, el problema es que los conozcan bien y que los conozcan como agentes transformadores de cambio. Entonces, yo creo que lo primero, me voy a la número 35, la construcción de una estrategia para mí tiene 4 dimensiones fundamentales. La primera es la construcción, estoy en la 35 creo, la construcción de un posicionamiento que nos contraste favorablemente ante nuestros contrincantes. Entonces, quiero repetir una idea que dije hace un rato. La gente dice que los políticos son todos iguales. Nuestro trabajo es hacerles ver que no somos iguales. Pero no solamente que somos mejores, ese no es el punto, sino de exactamente explicarles en qué no somos iguales. Y el objetivo fundamental de una estrategia
de precampaña, si quieren podemos llamarlo, pero de una campaña, es dejar clara nuestra diferencia. Por eso, esta primera dimensión que yo les planteo de estrategia tiene que ver con la generación de un contraste. Ese contraste tiene que ser nítido, tiene que ser claro, tiene que ser tan claro como nosotros somos tal cosa y ellos son tal cosa. Nosotros somos honestos y ellos no son. Nosotros sabemos gerenciar y ellos no. Aquí hablo de nosotros como grupo, digamos, político, pero pudiéramos estar hablando individualmente. Nosotros creemos en el ser humano y ellos no. ¿Sí? Nosotros creemos en la inclusión y ellos no. Nosotros queremos trabajar para todos y ellos para un grupo. Entonces tiene que ser el contraste, tiene que ser una cosa así de sencilla, así de clara, de tal manera que eso verdaderamente oriente el resto de nuestra comunicación. Y eso tiene que después guiar todo lo que hagamos. Nuestros discursos, nuestros mensajes, nuestras notas de prensa, todo, todo, todo. No es que todo el tiempo vamos a estar hablando de ellos, pero sutilmente, y a veces no tan sutilmente, tenemos que ir tejiendo ese contraste. Entonces, fíjense un ejemplo justo de que la comunicación política tiene que ser clara, ¿verdad? Este es el presidente de Guatemala, que algunos de ustedes quizás saben que fue comediante. eh, y entonces su eslogan era ni corrupto ni ladrón. Entonces, si yo les preguntara, bueno, ¿esto qué quiere decir en términos de contraste? Bueno, ¿qué son ellos? Pues está clarísimo, ¿me entienden? Él está insinuando que ellos son tal cosa. ¿Y qué son nosotros? En este caso, el grupo del candidato Morales, antes de ganar. Bueno, también ese eslogan deja muy claro qué son ellos y qué son nosotros. Entonces, la comunicación ese es el objetivo final. Que la gente, nosotros los ayudemos a decir, ellos son A y nosotros somos B. ¿Sí? Sin ir muy lejos, si ustedes pensaran, a veces es más fácil pensar en ejemplos de otros. Si ustedes pensaran en las próximas elecciones de Lima Metropolitana. Entonces, bueno, por un lado está Castañeda, vamos a imaginar que continúa de candidato, y por otro lado está Cornejo, no conozco qué otros candidatos hay. Y entonces, bueno, ¿cuál sería el contraste que Cornejo quisiera establecer con respecto a Castañeda? ¿Y cuál sería el contraste que Castañeda quiere establecer con respecto a Cornejo? Sí, así de clara tiene que ser la comunicación política para que verdaderamente esté, digamos, en la línea de la estrategia. La segunda definición, y esto es importante, tiene que ver con la definición correcta de adversarios, contra quienes estamos luchando. Entonces me voy a la 30 y no sé cuánto, a la 38, y ahí vemos dos señores de traje. El de la izquierda es el actual alcalde de Nueva York, el de la derecha es el alcalde anterior de Nueva York. Y la anécdota que les comparto es que el alcalde actual de Nueva York en un punto dado le dijo a la gente, a los candidatos demócratas en Nueva York hace 3 años, miren, mi verdadero contrincante, mi verdadero adversario es el alcalde anterior. No porque yo no quiera respetar a los candidatos actuales, sino porque mi objetivo es acabar con todo lo que representa el alcalde anterior. Entonces, bueno, eso en buena medida, esa definición estratégica, fue lo que le permitió convencer a una parte del electorado de que él era el verdadero cambio, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí lamentablemente no podemos ver los videos, yo luego buscaré enviarles los links de los videos, pero justo hay un video del hijo del alcalde de Nueva York, video muy, muy emotivo, pero también con ideas muy concretas de lo que esta gente proponía para acabar con el alcalde anterior en esa línea, ¿no? Me voy a la 40 y bueno, ya los debo haber aburrido hasta el cansancio del tema de las coaliciones. Todos los proyectos de los cuales, o sea, porque aquí me voy a alguien que hablaba de las extorsiones. Bueno, lo mismo le diría. Tienes que pensar quiénes, qué coalición de ciudadanos podemos hacer esto. Entonces, bueno, seguro hay ONGs que tratan el tema, seguro hay expertos, profesores. Entonces, hay que intentar construir una coalición de ciudadanos, de organizaciones, de movimientos, de actores políticos y sociales
que maximicen la capacidad de persuasión, de presión y de movilización, ¿no? Y cierro quizás con bueno, insisto que lo de los videos se los mando luego. Me voy a la 43 con el tema de que las campañas, que creo que ustedes tienen el desafío de llevar adelante, tienen el desafío de que sean campañas de protagonismo colectivo, ¿no? Que no sean campañas donde viene José en Chanchamayo y la hace él solito, ¿no? Sino cómo hace una campaña para la gente, pero también con la gente. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso es también lo que les permite a ustedes posicionarse de otra manera. Mira, yo hice esto junto a los vecinos. Pues bueno, yo no sé, digamos, en algunos de los países donde yo trabajo la palabra vecinos tiene esa connotación positiva, pero si no, ustedes me entienden igual, ¿de acuerdo? Yo quiero insistir en la idea de la número 44. Esta es una asociación que tiene presencia a nivel nacional acá en Estados Unidos, pero principalmente en algunos estados, es muy fuerte en California, que se llama Las Madres Demandan Acción. Esta asociación es un grupo de madres organizadas demandando un control de armas más severo, producto, bueno, de las masacres y las locuras que ustedes han visto que pasan en Estados Unidos. Esta asociación se ha convertido en el principal vocero, en uno de los principales voceros, exigiendo el tema de control de armas, ¿verdad? Entonces se convierte en un brazo fundamental de esa campaña. Y yo se los traigo de ejemplo porque, de nuevo, quiero insistir, yo soy de la idea de que la gente sí quiere participar. Esto es política también, por supuesto. La gente sí quiere participar. Solo que lo que no quiere en muchos casos es que yo le diga que que la única manera de participar es a través de los partidos políticos. Hay gente que quiere participar a través de los partidos, otros no. Entonces, si yo le digo a estas mismas madres, mira, vamos a hacer una marcha, pero te tienes que poner una camiseta de un color, entonces las madres me dicen, pero espérate, a mí no me interesa nada de eso, a mí lo que me interesa es ir a defender el tema. Entonces, pensémoslo de nuevo en cómo involucrar a la gente. Hay que lograr que la gente verdaderamente participe. Esto es lo que muestro acá en la 45. Esto es un parque muy famoso acá en Washington, que producto de intereses inmobiliarios, como pasa en muchos lugares, bueno, están tumbando el parque, ¿no? Y los vecinos salen, lo defienden, y uno ve a esta gente con un amor increíble, buscando recursos, organizándose, haciendo presión permanentemente, salen, le tocan la puerta a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos esto, verdad? Es parte de lo que yo quiero que pensemos. No voy a insistir en esto de las coaliciones porque me parece que hoy ya lo dije 8 millones de veces. Ahí en la 49 están mis datos. Si alguno de ustedes quiere que me escriba, y trataré de responderles de la mejor manera. Entonces cerremos por hoy. En próximas charlas voy a hablar con más calma de temas nuevamente de comunicación política, voy a hablar nuevamente de estrategia. eh, yo tengo dos funciones, digamos, en estas charlas que voy a estar compartiendo con ustedes. La primera y la más importante es apoyarlos en el diseño de lo que yo llamo proyectos de cambio. Y la segunda, de todas formas, es compartir, por supuesto, conceptos con ustedes de estrategia, de comunicación política y de movilización que les puedan ser útiles, no solamente para los proyectos, sino para cualquiera de sus funciones e intereses políticos. Entonces, dicho esto, yo voy a cerrar por hoy. Me alegro muchísimo bueno, que logramos resolver al final todos los problemas técnicos. No veo más nadie que esté haciendo preguntas. Linda, te pregunto acá por el chat a ver si crees que está bien. Y pues bueno, voy a esperar un par de minutos y de nuevo, estoy a la orden. Me pueden escribir. Les tengo una propuesta, si les parece. Yo, y es una mezcla de una propuesta con un compromiso para tener expectativas claras. Si ustedes ven la lámina 31, la que dice preguntas de campaña, si ustedes me responden esas preguntas,
yo más fácilmente me involucro, me respondo, dedico tiempo, lo busco, lo saco. Si me hacen preguntas extraordinariamente generales, pues bueno, también voy a responderlas con el mismo respeto, pero me es más difícil sacarle el jugo a esto. ¿De acuerdo? Pero si alguno de ustedes quiere, me dice, Ricardo, yo tengo este proyecto para los discapacitados, tengo este proyecto para acabar con las extorsiones, tengo este proyecto para un tema cultural en mi ciudad, tengo este proyecto para hacer tal cosa en Miraflores, extraordinario, me encantaría colaborar, inclusive le dedicaremos un tiempo a esto también en la próxima sesión, a que compartan algunas ideas de ustedes, pero les pido a los que me quieran hacer consultas por email o por WhatsApp, preferiblemente que respondan estas preguntas y que me deje una mayor claridad exactamente de lo que quiere lograr y cómo piensa hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues más nadie se animó por el chat. Gladys, Linda, sí, a ver si sale un par de minutos y ahí que alguien se anime. Eh, bueno, Linda, yo no veo a nadie que se anime todavía. Vamos a dejarlo hasta acá. Tengo hambre. Miren, ha sido un gran gusto. Me gustan mucho las preguntas que me han hecho. Eh, yo no, eh, ¿cómo decirlo? Yo creo que ustedes son un grupo con una gran responsabilidad también. Eh, Quiero aprovechar una pregunta, no me acuerdo si fue de Karen o de quién o de Mancheli. La mejor manera que ustedes tienen de posicionarse, de evitar ataques, de lograr que la gente vea a los líderes jóvenes de otra manera, es haciendo cosas. ¿De acuerdo? De lo contrario, siempre va a poder venir alguien con más dinero y además atacarlos. Pero en la medida en que ustedes hagan cosas, hagan bien, generen cambios, trabajen con la gente, salgan y escuchen con la gente, bueno, pues van a estar en una situación de mayor fortaleza. Eh, Les agradezco. Linda, te voy a llamar porque quiero estar seguro de hacer esto bien y cerramos, ¿de acuerdo? Un abrazo grande a todos. Eh, entonces, ¿qué hago? Primero pongo stop record. Ok. ¿Pero qué? No, pero no, dime paso a paso. Stop record primero, stop broadcast. ¿Y qué es lo que me dices después de salvarlo?